Estamos trabajando sobre este tema tan importante como es el tema del matrimonio. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, a este tema sobre el matrimonio en nuestra iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche. Agradecemos al Señor porque usted está con nosotros y en este momento vamos a vamos a orar al Señor pidiendo su dirección para que Él nos dirija en este tiempo. Padre, gracias te damos en esta hora porque nos permites alabar y glorificar tu nombre. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y ruego en esta hora, Señor, que me uses como instrumento de bendición en tus manos y bendigas a tu pueblo y nos fortalezcas y nos ayudes a hacer, Señor, tu voluntad. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Bien, vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor, por favor, y lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, por favor. Sígame usted en esta lectura. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero el Señor, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en el lugar del velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Palabra del Señor, estamos, como decía hace un momento, hermanos, estudiando el tema de reformando el matrimonio. Y dentro de este tema, reformando el matrimonio, estamos en esta sección que se llama jefatura y autoridad. En esa jefatura y autoridad encontramos esta forma en que la palabra del Señor nos presenta, que ella fue creada para el varón. Esto, sin lugar a dudas, crea un conflicto en nuestro tiempo. Y el conflicto que va a crear en nuestro tiempo especialmente tiene que ver con el hecho de que pensar en nuestros tiempos que la mujer fue creada por causa del varón o para hacer ayuda del varón, es prácticamente entrar en una, podríamos pensar en una jauría, en este caso, ¿no? de lobos rapaces, porque nos encontramos ante la situación de que pensar en esta idea de que la mujer fue creada por causa del varón, obviamente desde el punto de vista del ser humano actual, del ser humano contextual, nos lleva a catalogarnos o a ponernos prácticamente en esa órbita de decir que somos retrógradas, que somos personas inclusive con una filosofía o un pensamiento machista. Así que pensar o decir algo respecto a lo que la palabra del Señor nos está diciendo ahora mismo, para muchas personas, inclusive dentro de la iglesia, hay muchas personas que aún dentro de la iglesia piensan totalmente diferente a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y la idea que ellos tienen, bueno, es que eso es un aspecto cultural. Pablo está hablando allí de la cultura. Ahora,
indudablemente la palabra de Dios está también rodeada de cultura. Sabemos que la cultura es parte de lo que encontramos porque el Señor nunca inhibió a los autores bíblicos para escribir la palabra del Señor. El Espíritu Santo los inspiró, pero el Señor no los usó como si fueran títeres, sino que el Señor mostró, ¿verdad?, esa inspiración orgánica donde ellos toman parte de la cultura y es plasmada en las escrituras. Pero en esencia, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, esto no es realmente un aspecto cultural de lo que está hablando el apóstol Pablo, sí atacando problemas que se habían metido dentro de la iglesia, pero lo que Pablo va a apelar principalmente es al orden creativo. Y hemos estado hablando por mucho tiempo acerca de ese orden creativo, el hecho de cómo la palabra del Señor nos presenta que Cristo es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Y hemos explicado esto desde el punto de vista de la Trinidad, en el sentido del valor que el hombre y la mujer tienen delante de Dios, pero también en el sentido de que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, aun cuando son iguales en esencia, aún asimismo ellos tienen un nivel, podríamos decirlo así, de un orden en la salvación, donde el Hijo se somete inclusive a la voluntad del Padre y el Señor Jesucristo lo expresa: no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aclarando obviamente ese pensamiento de que por supuesto el hombre y la mujer son iguales en dignidad. Aquí no se trata realmente de cuestiones de quién es más importante, quién es más valioso delante de Dios. Esto es una cuestión de el llamado o diseño que Dios estableció tanto para el hombre como para la mujer. Y pudiéramos pasarnos quizá el tiempo hablando o discutiendo este tema tan importante. Y bueno, pensar de esta manera, o sea, pensar en el sentido de que la mujer fue hecha por causa del varón o para hacer ayuda del varón, en nuestros tiempos es tan complejo, inclusive a veces complejo predicarlo en la iglesia, y no porque sea complejo para quienes predicamos la palabra, sino es complejo para la gente que a veces escucha esto, porque el feminismo, las ideas contemporáneas han logrado en gran manera un objetivo, inclusive dentro de nuestros círculos eclesiásticos, donde las mujeres están pensando más de manera secular y no de manera bíblica, donde inclusive los hombres han llegado a pensar más de manera secular que de manera bíblica. Esto es precisamente porque nos hemos desconectado a veces desafortunadamente de la enseñanza bíblica y estamos a veces más absortos por escuchar, por aprender y por saber cuáles son las nuevas leyes que se están estipulando en la sociedad, donde se habla de empoderamiento de la mujer y de muchas cosas más. Esto, como les decía, hablarlo en este tiempo puede provocar molestia, enojo en muchas personas. Sin embargo, decir la verdad no es algo que debe preocuparnos a nosotros los cristianos. Y tampoco predicar el evangelio es algo que deba a nosotros, en cierta manera, llevarnos a la timidez. Nosotros tenemos que decir las cosas tal como el Señor las enseñó. Y esta resistencia, por supuesto, a las verdades bíblicas es propia y es natural, obviamente, de esta naturaleza caída. No nos gusta lo que Dios ha establecido. Nuestra naturaleza pecaminosa va en contra de todo lo que Dios ha establecido y parte de eso es precisamente no aceptar el hecho de cómo Dios creó al hombre y creó a la mujer y cómo el Señor, inclusive, ¿verdad? Cómo el Señor va a establecer esos roles. Ahora, podemos ver que el matrimonio es, por supuesto, una ordenanza del Señor y el Señor había creado a Adán y a Eva. Y a Adán, en este caso, el Señor le encargó un trabajo, ¿verdad? El Señor le puso allí en el huerto del Edén para que lo labrase, para que lo guardase. Y además de cuidar el huerto, también Adán tenía la responsabilidad de multiplicarse. Y ese multiplicarse no lo iba a poder hacer solo, era obvio que él tenía que llenar la tierra, pero había una necesidad obvia, ¿verdad? De una ayuda o de una ayudante, ya que él no podía hacer todas estas cosas o juzgar la tierra, enseñorearse, multiplicarse, llenar la tierra. No era algo que él pudiera hacer solo, sino necesitaba a alguien que le pudiese ayudar, una ayuda idónea. Ahora, en este sentido, entonces podemos ver que el Señor hace o da este mandato de ser fructífero, pero ese ser fructífero era algo que, como ya dijimos, Adán no podía hacer solo. Él tenía que entender que
Dios le había dado una ayuda idónea y Eva en este sentido había de acompañarlo en su vocación y ella tenía que ser la ayuda, es decir, la tarea que Dios le había dado a Adán de cultivar la tierra, de sojuzgar la tierra, de en cierta manera gobernar, era una tarea que especialmente Dios le ha dado al varón, pero que puso a la mujer para ayudarle en esta tarea. Así que en ese sentido es que la mujer es hecha por causa del varón. Ahora, el Señor sabía, por supuesto, que Adán iba a necesitar esa ayuda. Y la pregunta sería quizá en este momento, ¿por qué Dios no creó a Adán y a Eva en el mismo instante, ¿no? O sea, ¿por qué el Señor tuvo que dejar pasar un lapso de tiempo? No sabemos exactamente cuánto tiempo de manera así exacta haber dicho, bueno, Dios esperó unas 20 horas, unas 10 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Contados, ¿no? Sin embargo, de que hubo un espacio de tiempo, estamos seguros, la palabra del Señor nos dice que el hombre fue creado y después que Adán pone nombre a los animales, no se halló ayuda idónea para él. Sin embargo, el Señor en ese momento, ¿verdad? Lo hace caer en un sueño profundo, de tal manera que el Señor extrae una de sus costillas y formó a Eva. Ahora, la razón por la cual, ¿verdad? O la razón por crear a la mujer más tarde, prácticamente era el propósito de establecer para siempre la línea de autoridad en el hogar. Esto es muy interesante, o sea, Dios va a crear a Adán y luego crea a Eva y ella es creada por causa del varón, es decir, ella fue creada para ser ayuda idónea del varón. En este sentido, el Señor, ¿verdad? Por supuesto, establece ese tiempo para establecer para toda la vida o para siempre esa línea de autoridad entre el hombre y la mujer. Y Pablo lo va a explicar de manera muy clara en el pasaje que leímos hace un momento, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Primera de los Corintios capítulo 11, versículos 8 y 9, ¿no? En otras palabras, el orden de la creación nos enseña que Adán no fue creado para Eva, sino que Eva fue creada para Adán. Esto yo sé que en muchas mujeres va a crear un conflicto. Quizá tal vez en usted, hermana, va a crear un conflicto y va a llegar en algún momento a pensar que lo que Pablo está diciendo aquí o que Dios no le está dando el valor que la mujer tiene y con toda esta idea de equidad de género, de igualdad y todas estas cosas, pues obviamente viendo desde esa perspectiva, desde esas ideas humanistas y seculares, viendo esto que la palabra del Señor enseña, por supuesto que quizá algunas mujeres se sientan atacadas. Pero como siempre hemos dicho, ¿verdad? Esto no se trata de lo que nosotros pensamos, esto no se trata de lo que nosotros creemos, esto no se trata de lo que yo opino, esto se trata de lo que Dios dice. Y cuando sabemos que se trata de lo que Dios dice, realmente estamos sabiendo que se trata de lo que Dios realmente creó y de lo que Dios ordenó. O sea, todas estas cosas se ven completamente absurdas y anacrónicas quizá en algún sentido con nuestro contexto, pero esto es razón principalmente porque el pecado está en nosotros y como decía hace un momento, el pecado por supuesto siempre va a buscar oposición al Señor. Así que si usted en algún momento se siente tal vez agredida por lo que Pablo está diciendo aquí, esto tiene su fundamento en el pecado mismo. Nuestro pecado no acepta, nuestro pecado no quiere realmente que nosotros nos ajustemos a la palabra de Dios, rechazamos todo lo establecido por Dios y lo que Dios ha establecido en su palabra es que la mujer fue creada por causa del varón. Obviamente, tenemos que saber que la mujer y el varón son iguales delante del Señor en dignidad, pero no son iguales en cuanto, en este sentido, al orden de autoridad. Esto es una parte que, sin lugar a dudas, lleva a muchos conflictos. Y la razón de esos conflictos viene principalmente, una, porque el varón ha abandonado esa autoridad, u otra, porque la mujer está todo el tiempo peleando por esa autoridad. Y máxime cuando se crece en un hogar donde hay una disfuncionalidad. Y cuando hablamos de disfuncionalidad,
No estamos hablando de una familia donde el padre es ausente físicamente, sino también podemos hablar de una familia disfuncional cuando lo disfuncional es aquello que no funciona y que no funciona adecuadamente. No es que no funciona de acuerdo como nosotros queremos, sino más bien que no funciona de acuerdo a los parámetros y a lo que Dios ha establecido. Recordemos que nuestra regla de fe y práctica para todo creyente es la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios debe normar la conducta dentro del hogar. Entonces lo que la palabra de Dios dice del orden de autoridad en casa es que el marido es cabeza de la mujer. No está diciendo que el marido debe ser, sino que el marido es cabeza de la mujer y que la mujer debe respetar a su marido, que el marido debe amar a su esposa. Entonces, indudablemente, una familia disfuncional es aquella que no funciona de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, aunque un matrimonio esté junto y así hayan vivido por mucho tiempo y ellos piensen que están bien, si los órdenes de autoridad están invertidos, esa familia es disfuncional y por obvias razones, esto va a traer consecuencias en la vida, en su vida matrimonial y también en la vida de sus hijos, porque obviamente esto es una conducta aprendida que se va llevando a veces de un lado a otro y de generación en generación, desafortunadamente. Entonces, tenemos que romper con esos paradigmas a veces que se han encarnado prácticamente en nuestras vidas, en nuestras culturas o inclusive en nuestras propias familias o por generaciones, ¿verdad? Mamás que han inclusive educado a sus hijas para ser la autoridad en casa, padres que han educado a sus hijos varones para ser completamente irresponsables y faltos de autoridad, débiles, ¿verdad? De carácter. Entonces, todo esto es una situación que radica principalmente en la pecaminosidad del ser humano. Nos apartamos del diseño de Dios y es lo que la palabra del Señor, por supuesto, nos desafía de manera constante para que nosotros podamos en realidad vivir de acuerdo al diseño establecido por Dios. Y hemos estado hablando en los lunes, si ustedes nos acompañan en la semana en nuestras transmisiones, se darán cuenta que el lunes estamos hablando del legado de la feminidad bíblica, feminidad bíblica, o sea, estamos hablando de cuál es la perspectiva de la Biblia respecto a la mujer, y el martes estamos hablando del diseño de Dios para el hombre, es decir, qué es lo que Dios realmente ve o cómo Dios diseñó al varón y cómo el varón debe funcionar dentro de la sociedad y en todas las áreas de su vida. Esto, por supuesto, nos va a mostrar en realidad en una unión matrimonial, que es lo que el tema que tratamos los viernes, la forma en cómo esto debe funcionar. Dios no está hablando aquí en este sentido de rango, Dios no está hablando en este sentido de importancia. El hombre no es más importante que la mujer no es más importante o menos importante que el hombre, sino lo que la palabra del Señor está hablando aquí es de la jefatura y la autoridad. A quien Dios le dio el liderazgo. Esto es como decía Steve Farrar, ¿no? Steve Farrar escribe un libro que se llama El hombre guía, que yo recomiendo mucho a los varones que puedan leer ese libro. Y él habla acerca de la cabina, ¿no? O sea, cuando el hombre y la mujer van en la cabina y pone el ejemplo, ¿verdad? Que cuando vamos tal vez, no sé, en un avión, como si fuésemos piloteando un avión, pues tanto el piloto como el copiloto deben ir los dos trabajando en sintonía. Obviamente uno tiene la autoridad y el otro tiene la responsabilidad de ir pendiente de los asuntos que tal vez se le pasen en algún momento al piloto. Pero en un accidente aéreo, casi siempre los problemas tienen que ver con problemas de comunicación entre la tripulación. Entonces, si la tripulación, en este caso, ¿verdad? Los dos importantes o más importantes a veces en una tripulación son el capitán, el piloto y el copiloto, si ellos no están en una comunicación verdaderamente ligada, pues esto va a traer como desastre, ¿verdad? Pues quizá un aterrizaje forzoso, un desastre quizás con un avión, etcétera. Y lo mismo es como si fuéramos nosotros en un auto, ¿verdad? La esposa va al lado y va pendiente, ¿verdad? Aunque a muchos varones les molesta que las esposas les vayan señalando las gallinas, los postes, los perros, los gatos que se atraviesan en la calle, pues a veces, en muchas ocasiones, y lo digo particularmente, mi esposa me ha advertido de peligros en la carretera cuando viajamos, cosas que si yo no hubiese tenido su compañía en ese momento, por la gracia del Señor, pues probablemente hubiese quizá tenido un accidente, hubiese quizá pasado algo, ¿no? Por la gracia de Dios no ha sido así, pero obviamente, ¿verdad? Sabemos que la esposa está ahí
para acompañarnos, y esto no habla precisamente de que uno es más valioso que el otro, sino que Dios nos dio una responsabilidad, la responsabilidad de ir, de guiar, ¿no? Como si lleváramos un avión hacia otro aeropuerto y tenemos esa responsabilidad, los dos tenemos esa responsabilidad. Obviamente uno tiene que ir tomando las direcciones, tiene que ir llevando mayor jefatura y autoridad, pero el que va a su lado es también, ¿verdad? Una ayuda. Así que esta es la forma en que Dios nos ha creado, Dios nos ha diseñado, Dios nos está poniendo en un lado más importante al hombre que a la mujer. Y en la Biblia, por supuesto, la palabra del Señor nos muestra cómo es el diseño. O sea, en este sentido, la mujer no debe sentirse menos que el varón, sino debe saber que así como al varón le dio el Señor una responsabilidad, así también la mujer tiene una responsabilidad, el varón de ser jefe, de ser guía, de ser líder, y la esposa de ser esa ayuda idónea para su marido. Bien, Pablo hace una explicación, y esa explicación que el apóstol Pablo hace en este pasaje, por supuesto, está basada en el orden de la creación, y en este caso, esa se aplica a los hombres y a las mujeres en Corinto, miles de años después de que Eva y Adán vivieron. Y aunque nosotros vivimos miles de años después de Corintios, de todas formas, el orden de la creación de Adán y Eva se propuso como un patrón para las siguientes generaciones de maridos y esposas. Es decir, el modelo antes de la caída, el modelo de creación, es el modelo perfecto de Dios. Después de la caída, lo que nosotros vamos a ver es toda una distorsión de lo que Dios ha creado. Esto, por supuesto, es algo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Y después de la caída, obviamente, todo lo que Dios había diseñado, pues queda atrofiado. Así que el modelo bíblico para nuestro matrimonio es precisamente, en este caso, ¿verdad? La relación como Dios la pensó, como Dios la diseñó en Génesis. Más adelante el apóstol Pablo nos va a llevar a un pensamiento aún superior que tiene que ver prácticamente con la aplicación del evangelio en la vida matrimonial, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, Pablo va a hablar de esa relación de Cristo con la iglesia como su esposa, que es prácticamente un plano de cómo Dios aplica y quiere que nosotros apliquemos también el evangelio en nuestro matrimonio. En este orden de la creación, ¿verdad? Significa que todos los maridos son llamados a una tarea determinada, una tarea que tiene que ver prácticamente con una vocación, que viene, la palabra vocación viene del latín voco, la cual quiere decir yo llamo. Es decir, sus esposas o nuestra esposa fue llamada a un papel, así como el hombre y también la mujer son llamados a una tarea en específica. Así que en este caso el hombre fue llamado para ser el líder, tener la autoridad, y la esposa fue llamada para ser ayuda para su esposo. El varón fue establecido por Dios como entonces la autoridad en el hogar, y esto es para nosotros una enseñanza fundamental en nuestra vida como cristianos. Ahora, uno de los problemas principales a los que nos enfrentamos, con lo cual nos vamos a enfrentar, y hace un momento lo mencionábamos, es precisamente la cultura de hoy, esa cultura donde los hombres parece que cada día entre más femeninos son, pues más aceptables son en la sociedad, ¿no? Entonces, una cultura donde la virilidad, el carácter y la agresividad propia y de la naturaleza del varón se ve prácticamente como violencia. Hay una gran diferencia entre la agresividad, y no estoy hablando en el sentido de la agresividad nociva, que lastima, que hiere. En la agresividad estamos hablando en el sentido de la virilidad, el carácter del varón, la firmeza, la autoridad en este sentido, ¿no? Pero desafortunadamente hoy en día parece ser que el hombre aceptado o el hombre modelo en la sociedad es ese varón afeminado, es ese varón que parece inclusive más enfocado a una neutralidad, y esa neutralidad se busca inclusive en la ropa, ¿no? Hace algunos días en una página que se llama Mercado Libre, había un comercial que se llamaba Vive sin etiquetas, ¿no? Y vendían ropa neutral, ese era el comercial que aparecía, ¿no?
ropa neutral, es decir, en el sentido de que, bueno, o sea, no es ropa para hombre ni ropa para mujer. Y esto basado en el pensamiento de la ideología de género que por supuesto busca romper esas diferencias naturales, diferencias biológicas y racionales que hay en el hombre y la mujer, que no se pueden, por más que el ser humano trate de borrarlas, no se puede, o sea, o eres XX o eres XY, o sea, nuestros cromosomas realmente determinan, o sea, cuando una persona nace mujer, su aparato reproductor es obviamente de mujer, o sea, los hombres no nacen con ovarios, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, sabemos que algo que también va a identificar en este caso a la mujer y al varón precisamente es el útero. Muchos podrían pensar, bueno, pero podemos implantar, pero realmente todos las mujeres vienen con esta capacidad. Hace algún tiempo estaba leyendo por ahí en el periódico de los 10 hombres que dieron a luz y bueno, el encabezado del periódico es bastante llamativo de tal manera que empecé a leer los 10 hombres que dieron a luz y las historias de cada uno de ellos, pues eran mujeres que se creían hombres o se creen hombres, que se operaron, ¿verdad? Se mutilaron, hicieron algunas cosas y, ¿verdad? Su cuerpo pareciera ser masculino, una especie de transformer, ¿no? Entonces, lo interesante de esto era que el título del periódico decía hombres que embarazados, ¿no? La realidad es que no era así. Eran mujeres que en algún momento llegaron a pensar que eran hombres, se percibieron como hombres y dijeron, somos hombres. O sea, como yo, pueden pensar algunos de ellos, ¿no? Yo me pienso, me imagino que soy hombre, aunque sea mujer, y la sociedad debe aceptarme de esa manera. Pues sabemos que esto es la bandera, obviamente, de la ideología de género, y esto ha llevado, obviamente, a que, pues, se siga perdiendo esa distinción entre hombre y mujer, ¿no? Entonces lo que busca la ideología de género es borrar prácticamente las diferencias entre hombre y mujer. Hermanos, amigos que nos escuchan, nuestra misma naturaleza habla de lo que Dios creó, ¿no? Y claramente el salmista lo dice, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Y nosotros mismos damos realmente testimonio de la creación de Dios. O sea, realmente todo tiene que ver con lo que Dios ha diseñado y lo que Dios ha creado. Así que desafortunadamente hoy en día parece ser como que la tendencia es hacia a feminizar a los hombres. O sea, las mujeres se enojan cuando un padre no trata a su hijo de manera maternal. O sea, es difícil que un hombre, o no es lo que podemos ver en la naturaleza de un hombre, que un hombre trate a un niño de manera maternal. O sea, un padre no está obligado a ser maternal. No sé si logro tratar de hablar del concepto. Un hombre tiene que ser paternal, o sea, no tiene que ser maternal. O sea, la mamá debe ser maternal, el hombre debe ser paternal. O sea, en ese sentido, a veces las mujeres tratan de decir, bueno, es que no lo tratas como yo lo trato de manera muy maternal. O sea, los padres no tienen que ser maternales, tienen que ser paternales. Esa es la realidad. Entonces, nos damos cuenta que hoy en día un padre que en cierta manera se ve con rudeza, un hombre que es rudo, se ve como violento, agresivo, y se ha perdido prácticamente esa idea de la virilidad. Entonces, nos encontramos en eso y eso ha afectado muchísimo, de tal manera entonces que el liderazgo hoy en día lo van tomando las mujeres y esto va a ser agresivo quizá para usted que en algún momento inclusive se ha peleado en la iglesia porque las mujeres tengan liderazgo. Miren, cuando las mujeres tienen el liderazgo en la iglesia, eso no es una iglesia bíblica, no es una iglesia bíblica. Porque el liderazgo, por donde usted le busque, Dios se lo dio al varón. Y si a usted no le gusta, lo siento. No se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y usted no está de acuerdo conmigo, si no está peleando conmigo, usted está peleando contra lo que Dios estableció. Entonces le está diciendo Dios, no estoy de acuerdo, yo quiero dirigir la iglesia. Por eso la palabra del Señor no habla de pastoras, de apóstolas. O sea, esa idea de pastoras no es una idea bíblica. Lo siento, tal vez le moleste, pero no es una idea bíblica. Tal vez la sociedad le ha dicho, hay que darle lugar a las mujeres para que ellas tomen el liderazgo, etcétera, etcétera. Ahora, es interesante mirar que el hecho de que una mujer
pueda hacer cosas que hace un varón, eso no significa que ella fue llamada para eso. Porque ese es el argumento hoy en día, ¿no? Pues que las mujeres pueden hacer trabajos que hacen los hombres. Eso no podemos dudarlo quizá. Las mujeres pueden tener la capacidad de hacer algunas tareas. Ahora, de ninguna manera significa que esto que las mujeres no son competentes. Las mujeres son competentes para hacer muchas cosas de sus tareas fuera de la casa, ¿sí? Ahora, pensemos en esto. Una llave inglesa puede ser usada para clavar, ¿sí? Pero ese no es su propósito, ¿sí? O sea, no es su propósito. Usted puede sacar una grapa de un engrapado, de unas hojas engrapadas, la puede sacar con un machete. Puede hacerlo. El hecho de que pueda no significa que el machete fue hecho para desgrapar. Entonces, tenemos que entender algo muy interesante. El hecho de que alguien sea capaz de hacer un trabajo no significa que está llamado a hacer ese trabajo. El hecho de que una mujer predique o que una mujer esté liderando o tenga la capacidad de liderar tal vez en algún lugar o en alguna iglesia, no significa que esta mujer fue llamada para eso. Entonces, debemos hacer la distinción entre la capacidad y el llamado. Hay dos cosas que tenemos que clarificar. Una es la capacidad que usted tiene para hacer algo, pero otra cosa es el llamado que usted tiene. Entonces, yo no estoy diciendo que una mujer no sea capaz de enseñar. De hecho, Pablo en la carta a Tito llama a las mujeres que enseñen a otras mujeres, ¿sí? Que enseñen a otras mujeres. La molestia a veces de muchas personas es, ¿por qué las hermanas no pueden ser pastoras? Bueno, realmente no es que no puedan. En cuestión de capacidad, una mujer tiene quizás la capacidad para ejercer tal vez alguna tarea. Pero la pregunta es, ¿Dios las llamó para eso? ¿Dios lo llamó a eso? En este sentido, entonces, debemos saber también que hay muchos varones que están cruzando la línea hacia el otro lado, están realizando tareas, ¿verdad? En este sentido, que en cierta manera podríamos pensar, ¿verdad? Que a la que no fueron llamados. Entonces, usted debe meditar entre la capacidad del llamado. Y decíamos, ¿no? El hecho de que alguien sea capaz de hacer un trabajo no significa que esté llamado por Dios para hacer ese trabajo. Y esta es la parte que a veces nos cuesta trabajo distinguir, ¿no? Una esposa puede realizar tareas en la casa y hallar satisfacción en hacerlas. Tal vez nosotros como esposos podemos realizar algunos trabajos, ¿verdad? Pero tal vez no se encuentre mucha satisfacción en ello, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11, declara una realidad que debe dar temor y respeto al marido, ¿no? La mujer fue creada para ser ayudante del hombre. Ahora, en este aspecto, el marido piadoso va a utilizar su fuerza para beneficiar a su esposa, no para destruirla, ¿no? No la emplea para perjudicar a su esposa. La fuerza que el varón tiene debe ser usada, la agresividad que el varón tiene debe ser usada para ayudar a la esposa, para beneficiar a la esposa y no para perjudicarla. En una relación bien ordenada, el marido sabe que fue creado por Dios para realizar una tarea determinada y que su esposa fue creada para ayudarle en esa tarea, ¿sí? Él fue creado para la gloria de Dios y aunque sea espantoso decirlo, ella fue creada para el varón, como lo dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 7 al versículo 9. Ahora, pasemos a otro plano interesante, ¿no? Ya una vez habiendo hablado de la cuestión de la creación y esto, pasemos a la parte de la responsabilidad. Y esto es un tema bastante necesario para nosotros los varones principalmente, ¿no? Dado que esta relación, por supuesto, es ordenada divinamente, entendemos que el feminismo es una forma de enseñanza falsa muy dañina. Pero también debemos entender que las mujeres no son solamente el origen del verdadero feminismo. O sea, a veces se condena a las mujeres solamente por el feminismo. Y nos vamos a dar cuenta que históricamente, inclusive filosóficamente, el feminismo tiene su razonamiento en algunos como Marx y algunos otros como Engels y otros más como, no sé, pensemos en quizá Rousseau y otros más que trataban de destruir la familia,
que inclusive veían al hombre como el representante, así lo veía Marx y Engels, como el representante del capitalismo, ¿no? Y ellos decían, el esposo posee a la esposa a los hijos. Entonces, el primer indicio o la primer forma de capitalismo, decían ellos, que pues, obviamente hablaban del comunismo, ¿no? Del capitalismo, pues es prácticamente, ¿verdad?, la familia, porque es la primera posesión donde existe, ¿verdad?, la aristocracia y los proles, ¿no? En este sentido. Entonces, esa era la idea que ellos planteaban. Así que pensemos que el feminismo tiene sus primeros indicios o razonamientos en lo que se conoce como la izquierda, o en este caso, ¿verdad? Inclinados a esta idea social, ¿no? Em, Más adelante, por supuesto, algunas otras como Simone de Beauvoir van a tomar estos razonamientos y lo van a plasmar, ¿verdad? Diciendo la mujer no se nace mujer, se llega a ser mujer, con aquella idea, ¿verdad? De que la mujer es una construcción social. Y bueno, ahí encontramos ya prácticamente ya la segunda ola del feminismo hasta que llegamos a estos feminismos radicales más recalcitrantes que tenemos en nuestros días, donde las mujeres exigen derechos completamente, bueno, absurdos, ¿no? Matar a un bebé, privar la vida. Es bastante absurdo porque ellas piden que se respete o salvaguarde la vida de las mujeres, pero ¿cuántas bebés, mujeres, están ellas igual solicitando que sean muertas? O sea, las mismas feministas son las que están promoviendo el asesinato de muchas mujeres que ni siquiera han tenido la oportunidad de ver la luz. O sea, las quieren asesinar desde el vientre, imagínese usted. O sea, a veces estos razonamientos absurdos. Y lo más triste es que muchas jovencitas y mujeres evangélicas están apoyando estos movimientos de los pañuelitos verdes, ¿no? Entonces, hay que eh, no sé, meditar un poco más y estudiar un poquito más las raíces profundas de estos movimientos políticos, porque no tienen otro fundamento. Bueno, el feminismo no solamente es obra de las mujeres, sino en este caso obra de los hombres. Con eso mi comentario de pensar un poquito en Marx, ¿no? Y en Engels. Pero bueno, el feminismo es obra de dos clases de hombres, ¿no? De los imperiosos y destructivos, y por otro lado, ¿verdad? Aquellos hombres débiles y enclenques en cuanto a su carácter, ¿no? Eh, y bueno, consecuentemente el feminismo no es obra solamente de mujeres descontentas, es obra de hombres corruptos realmente. Algunos quizá estén inclinados a reaccionar ante esto, pero se debe fijar que la responsabilidad no es lo mismo que la culpabilidad. Esto es algo que quisiera que nos pudiera quedar bastante claro, porque en este sentido vamos a hablar de responsabilidad y de culpabilidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Pensemos en esto. Miren, si una mujer ha sido infiel a su marido, por supuesto, tiene ella la culpa de su adulterio. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que somos culpables. Pero al mismo tiempo, él tiene, el varón, el esposo, tiene la responsabilidad por ello. Para ilustrar esto, vamos a suponer que un marinero novato desobedece sus órdenes y encalla el buque de medianoche, ¿no? El capitán y el navegante, los dos estaban dormidos y no tuvieron nada que ver con el accidente o con las acciones irresponsables de este marinero. La pregunta es, ¿quién es últimamente o ultimadamente responsable? El capitán y el navegante son los responsables por el incidente. Son oficiales de carrera y ahora sus carreras están arruinadas, ¿no? El marinero joven de todas maneras ya está por salirse de la marina en 6 meses. A muchos esto les pareciera como injusto, pero sin caber a dudas, así es como hizo Dios el mundo. El marinero es culpable, pero el capitán era él o es el responsable. Ahora, si no se entiende así la responsabilidad, la autoridad se vuelve algo sin sentido y se vuelve tirana también.
Los maridos somos responsables de nuestra esposa. Somos cabeza de nuestra esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. El hacer los votos de pacto para ser marido requiere que uno tome la responsabilidad de ese hogar. O sea, uno está tomando, cuando se está casando, está tomando la responsabilidad. Esto significa entonces que los varones, sea por tiranía o abdicación, son los responsables de cualquier problema en el hogar. Y esto suena bastante duro, ¿no? Duro. Realmente Dios nos dio la responsabilidad. Es cierto, si una esposa falla o peca, etcétera, ella es culpable de ese pecado. Pero nosotros en cierta manera tenemos esa responsabilidad. Si los hombres cristianos hubieran amado a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, si le hubieran dado dirección a sus esposas, si los maridos hubieran aceptado la ayuda de sus esposas necesaria en su vocación ordenada por Dios, nunca habría quedado lugar para ninguna clase de razonamiento feminista en la iglesia. Los hombres cristianos que nieguen o se retiren de su autoridad dada por Dios, o aquellos que se sienten avergonzados de ella, están dejando a sus esposas sin protección. Por esa parte, entonces nosotros somos responsables, tenemos una gran responsabilidad. Que nuestros familiares pequen es en realidad no es nuestra culpa, pero sí tenemos responsabilidad en cuanto a guiar, vigilar, cuidar y sobre todo enseñar la palabra del Señor en nuestros hogares. Amados hermanos, hemos hablado de la creación de la mujer por causa del varón y de la responsabilidad que nosotros tenemos precisamente en la vida de nuestras familias y nuestros matrimonios. Vamos a orar para terminar este tema. Padre, gracias te damos porque en este día nos permitiste alabar tu nombre y glorificarte. Bendice a tu iglesia, bendice nuestras vidas y fortalece a todo tu pueblo. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén.